¿Qué tal? Bien, 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 aquí. bien. A ver, qué alegría verte. Y... A Ya, ver, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En casa o en la universidad? y a ver, ¿cómo se ve el trasfondo? Muy ¿Se bien, ve bien? se ve fenomenal. Sí, estaba como definido. Bueno, A ver, Albert, muchas gracias por poder hacer la entrevista. Quería preguntarte primero, porque yo quería hablar contigo tal cual, pero ahora como Estados Unidos está en el rango número uno de infectados y de muertos, que he visto que están una pasada, están en 640.000 infectados y 27.000 más o menos muertos. Y me pregunto, ¿por qué? Bueno, yo estuve en España, que pasó también muy rápido todo, pero ¿cómo pasó esto tan rápido y por qué ha pasado? em, primero quería preguntar si vamos a hablar más bien sobre la situación aquí en California o en Estados Unidos en general o Por las dos cosas, porque yo las creo dos que en cosas. California más o menos en San Francisco lo han hecho un poco mejor las cosas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a nivel nacional yo no soy experto, claro, eh, en Sí, esos temas, pero hay muchos, digamos, factores que han contribuido a la subida extrema, digamos, de tanto de casos de infecciones como de muertes en este país, ¿no? Em, pero tienes siempre que tener en cuenta que es un país muy grande, ¿no? O sea, estamos hablando, vaya, si tomas las economías más grandes de la Unión Europea juntas, todavía tiene menos habitantes que todo Estados Unidos. Entonces, lo primero que yo diría desde una perspectiva comparativa es que se debería de comparar más o menos la misma cantidad de gente, por lo menos, ¿no? Si tú tomas todos los casos europeos juntos, pues también es un número muy alto y un número de muertes más alto que en Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces eso por un lado, porque estamos comparando siempre países, ¿no? Y también China no es un país, es como un continente, ¿no? O sea, entonces eso por un lado, si tú comparas las cifras, pues deberías de tomar cifras comparables, que no se está haciendo. ¿No? El marco nacional no nos sirve para esta crisis. Es una pandemia global y si hablas de comparaciones, pues ya eso es el primer punto. En comparación, digamos, numérica, ¿no? Entre regiones, todavía aquí no estamos peor que en Europa, ¿no? ya, O ya, sea, ¿verdad? eso Mm. es una cosa. La otra cosa es que hay mucha diferencia entre las regiones, ¿no? Ya sabes que en la región oriental de Nueva York, Massachusetts, Pensilvania, ¿no? Está en New Jersey, está mucho peor que aquí, en California, por ejemplo, ¿no? Y incluso el estado de Washington, al norte de California, donde empezó el primer gran brote, eh, lo controlaron después de un tiempo y ya después de eso no han subido tanto los casos. Es decir, en toda la costa occidental, a pesar de haber tenido casos relativamente temprano, entonces pues yo diría que estamos mejor que en la costa oriental, ¿no? Incluso yo he hecho mi propio cálculo de caso comparativo entre Alemania y California. eh, Porque como soy de Alemania, ¿no? Originalmente, pues me interesa ese caso. Entonces, pues Alemania con sus 82 millones de habitantes tiene casi 4.000 muertos y California con sus 39 millones y medio, pues tiene un poco menos de 900 muertos, ¿no? Pero eso Sí. porque yo he leído que en San Francisco, por ejemplo, hay bastante, que no hay muchos y además es que la cuarentena empezó muy rápido, ¿no? O es, allí, porque hay tantos en la costa de Nueva York y tal, y en la otra costa hay menos. Pues yo diría que son dos cosas. Una, que aquí las relaciones con Asia son mucho más intensas y los vuelos a Asia y a Wuhan primero y después a China en específico se han ido limitando ya a finales de enero,
¿no? Es decir, el contacto se ha limitado mucho antes que el contacto con Europa, ¿no? Entonces, cuando se cerró el contacto con Europa, eso fue en marzo, ¿no? A Ya. mediados de marzo. Es decir, Nueva York ha seguido recibiendo muchas infecciones por Europa. Y aquí también incluso el primer caso de Berkeley, en donde vivimos, se ha infectado en Italia, ¿no? Entonces, pues eso es una cosa, que digamos, ha habido una diferencia en contactos potenciales, ¿no? Y aquí la mayor parte de los casos han entrado por los cruceros, ¿no? Que se han controlado desde el inicio, ¿no? Pero aún así había casos de cruceros que ya habían desembarcado antes de otros viajes que también trajeron los primeros casos a California. Y cuando eso se detectaron, en algunos casos fue demasiado tarde, hubo alguna multiplicación de casos, pero en otros casos sí se puede controlar. Y ahora viene lo otro, que California ha empezado el área de la bahía ha empezado el 17 de marzo a reducir, ¿no? Digamos, a dar el toque de queda parcial, ¿no? Reducir que la gente salga a las calles, cerrar ciertos negocios, casi todos que no sean esenciales. Los restaurantes o han cerrado solo hacen entrega a domicilio, ¿no? O recogida de comida, es decir, no hay interacción social casi, o sea, mucho más reducida que antes, ¿no? Entonces, Pero no estáis como nosotros en España, ¿no? Es decir, vosotros no, es decir, es más abierto, es decir, ¿estáis todavía en la cuarentena o habéis acabado ya? no, estamos todavía, pero podemos salir para actividades esenciales, que son ir a la tienda para comprar comida, ¿no? Al supermercado, al médico, a la farmacia y algunos a sus trabajos que se estiman esenciales, ¿no? Para la economía. Y también ejercitarse afuera, es decir, salir para ejercitarse manteniendo la distancia a las demás personas. Eso al principio no ha funcionado muy bien porque la gente se ha ido a la playa, se ha ido, ¿no? A los parques, han hecho picnic y entonces han ido reduciendo eso, han ido cerrando algunos parques, sobre todo los parques infantiles, pero funciona bastante bien. O sea, seguimos saliendo todos los días para tomar un poco de aire libre, que también dicen que es importante para ventilar el pulmón, para la salud mental, ¿no? Salud física. Entonces, eso se mantiene. Claro, es que esto, por ejemplo, aquí en comparación con Alemania, en España, pues no puedes salir. Es decir, sí, es verdad que puedes salir a, bueno, con el perro o a cosas esenciales, que es la farmacia, lo que sea, ¿no? Sí, Pero es verdad que no, por ejemplo, los niños no salen, es decir, no puedes salir a hacer footing, no puedes salir a hacer nada porque también al principio la gente la abusó de sí. ello y claro, pues es duro, pero por eso te preguntaba qué es la diferencia. Y si la diferencia mejor es que vosotros allí podéis salir y una hora o 2 horas o os dicen cuánto podéis salir. No dicen cuánto, no. Ya cuando te sientas en un banco o te sientas en un parque a hacer un picnic o algo, hay casos en que ha venido la policía y lo ha sancionado. Bueno, sancionado más bien como que si no te resistes, te dice, mira, levántate y sigue, ¿no? O sea, no sancionan inmediatamente. Eso es solo si te resistes. Y entonces aquí realmente ha funcionado relativamente bien. También hay que decir que hay más espacio que en Nueva York, ¿no? O sea, especialmente donde nosotros vivimos en Berkeley, hay mucho espacio. No hay una densidad de población muy alta. Y ahora los colegas y amigos míos que viven en San Francisco es un poco diferente, ¿no? Hay más edificios altos, pero aún así dicen que pueden seguir saliendo al parque Golden Gate, ¿no? Que es un poco la versión pequeña del Central Park de Nueva York. Y pues sí, sí salen, ¿no? Pero una cosa, vosotros, bueno, podéis salir, pero estáis en cuarentena,
pero yo he entendido que en San Francisco se entró la cuarentena antes que en otros sitios, es decir, o en todos los Estados Unidos la cuarentena fue el mismo día que todos se fueran, o es que dependiendo un poco del estado, porque yo creo que San Francisco fue el primero, ¿no? Bueno, los primeros fueron los creo que fueron 9 condados del área de la bahía, San Francisco incluido. Es decir, San Francisco, Alameda, Santa Clara, donde está el Silicon Valley, ¿no? Y los otros circundantes a la bahía de San Francisco. Entonces, esos, creo que fue el 10, a ver, fue un martes, no sé si fue el 17 de marzo, y 2 o 3 días después empezó California también a extenderlo a todo el estado. Es decir, fuimos los primeros de todo el país, en todo el país, ¿no? Que dieron esa orden. Eso fue esencial, pero como digo, también en ese tiempo podía haber habido ya muchos más casos, ¿no? O sea, fue también cierta casualidad, porque el sistema de salud no es mejor que Nueva York aquí, ¿no? Em, yo creo que también los contactos con China, que hayan reducido bastante a tiempo, y también menos contactos con Europa, ¿no? O con Irán. Ha habido casos también de Irán, ¿no? Entonces, pues yo creo que los viajes internacionales juegan un papel primordial, pero también, claro, la cuarentena, ¿no? La cuarentena impidió que subieran los casos, ¿no? Aquí tenemos, como te digo, muchos menos casos también por persona que en Alemania, que siempre es el mejor ejemplo de cómo funcionan bien las cosas en Europa. Pues aquí tenemos menos de la mitad de casos también por persona, y también menos de la mitad de muertes. Dices en San Francisco, ¿no? En California, En ¿no? toda California, en toda California. Y eso incluye también, ¿no? Zonas más pobladas, ¿no? Como Los Ángeles, etcétera. Una pregunta, es decir, el problema es que comparando a Europa con Estados Unidos, el problema es que no tenéis allí sanidad pública. Entonces, mi pregunta es, si tú te pones allí malo o tienes coronavirus y tal, ¿lo pagan todos, no sé, los estados? ¿O es que si tú no tienes algún... ¿sabes? ¿Quién te cubre los gastos y tal? ¿Hay gente que no puede ir al médico porque no tiene seguro o cómo funciona eso? Bueno, es muy desigual, ¿no? Si hay salud pública, pero la salud pública que atiende a los pobres y a los más vulnerables se ha reducido considerablemente con la política de Trump, ¿no? Es decir, el Obamacare se fue reduciendo, Medicaid, Medicare, ¿no? Esos programas se han ido reduciendo, pero hay que decir que California se ha diferenciado, ¿no? Porque han tratado de mantener ciertos programas de salud pública vigentes, que se han reducido a nivel federal, ¿no? A nivel nacional. Eso es una cosa. La otra cosa es que aquí se ha visto muy temprano que eso va a ser un problema grandísimo para los pobres, ¿no? Los que no tienen seguro médico, y se les ha ido ofreciendo a nivel local, municipal, eh, mm, opciones para hacerse prueba y también atenderlos, ¿no? En los hospitales de forma gratuita. Pero Es eso decir, es solo en San Francisco, en Los Ángeles, pero no es en todos los Estados Unidos, no será así, claro, ¿no? no, no, claro, claro, estoy hablando solo de la zona, y tampoco en toda la zona. O sea, eso depende mucho de cómo se hagan las cosas, pero, por ejemplo, se han habilitado más de 8.000 habitaciones de hotel en California para las personas sin casa, ¿no? Que no tienen, que están viviendo en la calle. Y ahora esta semana misma han puesto a los 800 y pico más vulnerables de los que viven en la calle, los han ubicado en hoteles en San Francisco, ¿no? Es decir, a los que tienen 60 años y más de edad, ¿no? Para que no se infecten, pero ya hubo brotes en campamentos de personas que viven en la calle, ¿no? Entonces tratan pero también los trabajadores que trabajan con esas personas también rechazan meterse, ¿no? En esos brotes. Entonces también a ellos los ponen en el hotel para que los atiendan.
O sea, eso está pasando ahora, pero no en otras partes, ¿no?, del país. Es decir, el país es muy desigual, muy desigual. Hay zonas donde funciona muy bien contenerlo y donde funciona muy mal. Es que yo me pregunto porque las cifras estas que, bueno, con los que en Alemania se llama la cifra oscura esta, que es la realidad, pues me pregunto porque aquí en España pues habrá muchísimo más porque nos hicieron test. Conozco muchos conocidos que tenían constipados, que no se han hecho test, que no se sabe si es con... Es decir, en las residencias ha muerto gente mayor que no se han contabilizado, ¿no? Pero yo digo que si él, es decir, si no hay sanidad pública, pues yo supongo que habrá muchísima gente, a lo mejor de los pobres en todos Estados Unidos, que es que mueren sin ir al médico, que no sabes que te quedan muerto, ¿no? Por eso digo Claro, que siempre es un poco, ¿no? pero Difícil. sobre todo eso pasa en Nueva York y New Jersey, ¿no? Y ahora también en Michigan, donde las personas, por un lado, no se atreven porque no tienen seguro médico, entonces los programas de asistencia pública son muy importantes y también pasa porque si ven que está saturado el sistema de salud, ¿no?, y que es incluso probable que se vayan a infectar si van a un hospital, ¿no?, como es el caso actualmente en partes de Nueva York, en New Jersey, por ejemplo. Entonces la gente trata de no ir. Y dicen, hay más casos también de, no solo de los pobres, sino las personas que pueden sufrir o que están sufriendo un ataque cardíaco, ¿no?, o otros problemas de salud que tienen miedo de ir al hospital, ¿no?, de Claro, llamar una ambulancia, porque no es que sean pobres o no estén asegurados, sino sencillamente quieren evitar estar en contacto con eh, ¿no?, con pacientes o con enfermeros que no tienen suficiente material para protegerse, ¿no?, y para proteger a los pacientes. Entonces, pues dicen, mejor me quedo en la casa y eso puede tener consecuencias fatales, ¿no? Pero eso aquí en California casi no pasa porque, como te digo, los hospitales todavía no están para nada cerca de su capacidad, ¿no? No hay, sí hay como un 10% de enfermeros y médicos que se han infectado, ¿no?, igual que en otros países, pero como se han infectado tantísimos menos que en otras partes, ¿no?, pues el porciento es bajo. pues es que hay que tener mucho cuidado porque esto va rápido, ¿eh? Porque Sí, nosotros estábamos mirando a China, luego a Italia y de repente, boom, pues nos arrolló en España. O sea que no, sí, y dentro de una semana, es decir, sí. es como un tsunami. Por eso te digo que, claro, pues son que hay que tener mucho cuidado. La cuestión es que se cogen medidas en todos Estados Unidos o ahora tú ves que más bien en, no sé, en California se están cogiendo en todos los Estados Unidos, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bueno, leí hace como 10 días o una semana que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que en cada estado, en todos los estados a la misma vez haya estados de emergencia por la misma razón. Eso sí, pero la cuarentena creo que todavía no está en efecto en 4 o 5 estados pequeños que son más bien rurales, que no creen que eso sea eh, necesario, ¿no? O que la gente puede cuidarse a sí misma, ¿no? También el tipo de cuarentena es muy diferente. Como cada estado tiene, vaya, los poderes de declararlo de la forma que le dé la gana. Entonces, por ejemplo, en la Florida, en el diseño de la cuarentena, de las reglas, han tenido influencia representantes de la economía, de la industria pesquera, por ejemplo, que han dicho, sí hace falta salir en barco. Ah, bueno, pero ¿qué barcos salen y cuáles no? Entonces eso ya hay que regularlo, etcétera. Es decir, es complejo. También en California es complejo, ¿no? No, entonces, no sé, vamos a decir, poner un ejemplo un poco más gracioso, que la industria de cannabis al principio se ha prohibido, ¿no? Se ha dicho no pueden ir a dispensarios de cannabis y entonces han han dicho, pero si también estamos expidiendo cannabis
propósitos medicinales, ¿no? Entonces, bueno, está bien, se han abierto otra vez, pero entonces han dicho no pueden atender a clientes, solo servicio a domicilio o recogerlo ahí, ¿no? Como los restaurantes. Bueno, es decir, que ahora la gente otra vez puede proveerse de lo que le hace falta. No será, las iglesias protestan porque dicen no pueden ir a ¿no? Los fieles al culto, etcétera. Entonces, sí hay fricciones y lo están manejando de forma desigual en todos los estados, ¿no? Entonces, no se puede decir que aquí haya una cuarentena igual que allá. Una pregunta, bueno, tú tienes sus situaciones que tenéis una niña y luego tenéis una niña más mayor en Alemania y ahora mismo no hay vuelos ni entre Estados Unidos ni Europa. Es decir, Sí, ¿esto lo veis muy complicado esa situación? ¿Cómo lo vivís? bueno, es difícil, ¿no? Claro, la distancia, pero ya antes teníamos distancia, ¿no? Y separación, entonces, claro, la opción siempre está ahí. En caso de emergencia, si alguien se enferma o si pasa algo, si hay que ir, podemos ir. Nosotros podemos ir para allá, ¿no? Porque tenemos la nacionalidad. Yo puedo ir a Alemania siempre, pero no puedo volver a Estados Unidos, Ah, no ¿no? sabía. Porque ahora Bueno, actualmente no dejan entrar a personas de Europa si no son, no sé, del gobierno o de empresas importantes, ¿no? Entonces, pues yo podría viajar a Alemania, pero no podría volver, ¿no? Ella no podría entrar aquí ahora en Estados Unidos, ¿no? Eso sí es así, es difícil. Pero bueno, no somos los únicos. eso es verdad. Oye, una cosa, y tú tienes, decir, bueno, ahora es que claro, en Alemania ahora mismo, dentro de Europa, pues todo el mundo dice, pues mira, mejor en Alemania que estar en otro sitio, pero vosotros ahora tenéis miedo de que os arrolle allí, que va a haber más casos en Estados Unidos y mejor ir a Alemania o estáis muy tranquilos o no tenéis miedo ahora mismo estando ahí en Estados Unidos? Ahora mismo no tenemos tanto miedo, pero hace como 2, 3 semanas, ¿no? Cuando todavía no estaba claro con qué rapidez eso iba a aumentar y se veía que Alemania parecía que iba manejándolo mejor, hemos pensado un tiempo irnos a Alemania, pero como todavía había vuelos y sigue habiendo vuelos, ¿no? Em, bueno, esa opción todavía queda abierta, pero yo no veo actualmente, o sea, ahora ya estamos viendo el efecto de la cuarentena. Aquí hemos empezado en esta área primero, ya lo hemos hablado, y ya se está viendo que los casos crecen muy, muy lentamente, ¿no? O sea, no hay un auge así extremo como en Nueva York o en Madrid, ¿no? Esto aquí no está pasando. Entonces, yo sí estoy viendo, por ejemplo, que en Colonia, donde tenemos, ¿no? A nuestra hija, hay más casos, hay más muertos y porcentualmente están peor que aquí, pero el sistema de salud es mejor a la vez, ¿no? Pero los estados, por ejemplo, California no ha cerrado a los estados que tiene alrededor, o es que también allí hay como una frontera que ven quién pasa y no. Bueno, ellos miran las matrículas de los coches y si no son del estado, los controlan. No hay una frontera cerrada, pero sí hay, sobre todo con los coches, pero bueno, realmente se ha limitado ya cualquier viaje no esencial. Es decir, aquí los vuelos que llegan de Nueva York están casi vacíos, ¿no? Todavía llegan vuelos, pero muy pocos y muy vacíos. Entonces solo realmente son personas que tienen que viajar por una emergencia familiar o por una razón de negocio, necesidad económica, ¿no? De la industria, por ejemplo, empresarios, pero ya nadie más viaja. Una cosa, ¿cómo es tu día a día? Porque yo, no sé, es decir, que ha cambiado totalmente. Claro, yo no salgo sin, es decir, para sacar el perro sí, pero voy sí con guantes desechables, con gel de manos, cuando voy a comprar me pongo un gorro, me pongo una mascarilla, me pongo guantes, es decir, extremo total. Y hace 2 meses, 2 semanas o tres, vi a esa gente sin mascarilla, con mascarilla te parecía raro y ahora ves una persona y ya te parece rarísimo si no lleva. Entonces tú cuando sales,
¿Normalmente vas con mascarilla, guantes, cuando vas a comprar o cuando sales o cómo sales? Es decir, ¿cómo es el día a día de higiene? Bueno, el día a día ha cambiado, claro, pero no tan radicalmente, porque realmente aquí hace solo pocos días que están recomendando ponerse máscara también si sales, ¿no? Así a la calle. Es decir, antes la gente no se ponía máscara, ahora tampoco todos, ¿no? Y no se sanciona, es voluntario, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí nos ponemos, pero como no hay máscaras, digamos, Eso te entonces quería pues que la gente preguntar. se ponga un paño, ¿no? Para no infectar tanto a los demás, pero eso sí lo estamos haciendo, es decir, nos ponemos un paño en la cara o una máscara cuando salimos a la calle, pero sí, para la tienda, claro que me pongo la máscara buena digamos, de nivel certificado, porque aquí siempre en otoño tenemos los grandes incendios en California y por eso el estado tiene muchas máscaras de ese tipo, ¿no? Y también a mí me pilló una vez un incendio sin tener máscara y fui de ferretería en ferretería, no había máscaras y desde entonces siempre tenemos máscaras en la casa y ahora no sirven, ¿no? Las Porque buenas, tenemos las de bastantes. FFP, ese es FPP2, ¿no? Y FPP3, Sí, las buenas, ¿no? aquí se llaman N95, ¿no? Es lo mismo, el mismo estándar. Y pues las tenemos, ¿no? Y tenemos suficientes para ir a la tienda y dejarlos unos días ahí que se ventilen en una bolsa, ¿no? Y después usarlas otra vez, ¿no? Pero en total, aquí, pues ahora ya va volviendo a decir que se ven algunos, pero había una temporada que no se podía ver, comprar nada, ni mascarillas, ni guantes, ni gel. ¿Vosotros también estáis en eso? Es decir, Sí, no hay nada realmente, no se puede comprar nada. Si no tienes, pues te lo tienes que hacer tú mismo, ¿no? Así, pero no son, claro, de nivel médico las mascarillas. Pero como digo, aquí hay bastantes mascarillas de ese nivel por los incendios, ¿no? La gente está más preparada, diría yo. También en general aquí la gente ha recibido una educación de estar preparada para terremotos, ¿no? Tener siempre, no sé, provisiones por 3 días, por ejemplo, ¿no? O también, no sé, una protección contra el frío, etcétera, una radio de alerta, ¿no? Nacional, todo eso lo tenemos en una mochila. Es decir, si tuviéramos que salir de la casa disparado, pues lo hacemos, ¿no? Eso aquí en California es bastante común. También en las universidades, ¿no? Tienen esos packs de emergencia. Entonces ya hay como una conciencia mayor de que pueda pasar algo, ¿no? Y por eso creo que muchos también, cuando dijeron, mira, cuarentena, la gente dijo, claro, ¿no? Es decir, se cumplió mucho más, creo yo, que en otros estados, porque aquí estamos preparados todo el tiempo, ¿no? Si dicen terremoto, la gente se esconde debajo de la mesa, ¿no? Y así. Pero quería añadir una cosa del cambio de vida, que somos aquí, los que tienen dinero son muy privilegiados porque los servicios servicio a domicilio de compras, ¿no? De entrega a domicilio están muy desarrollados. Si yo lo comparo con el caso de Alemania, que lo conozco mejor, allí es mucho más difícil, ¿no? Aquí hay más capacidades, no sé, por Amazon, ¿no? Fresh o Whole Foods, todo eso, puedes pedir todo lo que puedes comprar en el supermercado para la casa. Ahora, ellos también tienen ahora demasiada demanda y es difícil hacer eh, un pedido por internet. Actualmente es difícil, casi no hay disponibilidad, ¿no? Pero eso también muestra que hay mucha gente que lo está haciendo. Es decir, mucha gente trata de evitar ir a la tienda, trata de evitar mezclarse con gente. y También una, puedes pedir medicina online, ¿no? Muchas cosas más que en Europa las hay sin receta, ¿no? Es decir, nosotros apenas vamos a la tienda. Yo no he ido hace 2 semanas. y una cosa que quiero preguntar, vosotros, el día a día, por ejemplo, tu hija pequeña
que tiene escuela online, tú estás teletrabajando, es decir, ¿es lo mismo que aquí en Europa o no, notas Yo una estoy diferencia? teletrabajando, funciona muy bien, pero de todas formas ya estaba haciendo mucho desde mi ordenador, sea en el trabajo o sea aquí antes, porque mi trabajo consiste principalmente, ¿no? Trabajando en el ordenador, que también se puede hacer desde la casa, aunque bueno, no hay tanta banda ancha como en el trabajo, ¿no? Pero eso no es un problema grave para mí. Para mí personalmente no, pero sí es más difícil el tema de la escuela. Mi hija va a una escuela pública y las escuelas públicas de aquí no reciben suficiente financiamiento. Entonces lo que pasa es que tienen la primera semana de la cuarentena, la escuela tuvo que luchar y todo el distrito escolar para seguir dándole la comida de todos los días, el lunch, a los niños de familias pobres. Y son un 30% de todas las familias. No es poco, ¿no? Y estamos aquí en una zona relativamente rica. Hay otros distritos escolares donde, donde tienen el 70% de niños pobres, ¿no? Es decir, y esas familias dependen de la ayuda de los distritos escolares para alimentar a sus hijos. Todos los días desayuno y comida, ¿no? Entonces, eso hicieron así packs de lunch, ¿no? Así para llevar, para recoger en ciertos puntos centrales, y eso fue lo primero que han organizado para garantizar la alimentación de los niños. Lo segundo es que no todos los niños aquí tienen ordenador o tablet, ¿no? Entonces no pueden participar en las clases online. Entonces han dicho, bueno, tenemos ordenadores en las escuelas, tenemos Chromebooks, pero tenemos que analizar quién los necesita para la casa. Entonces han estado dando Chromebooks, ¿no? A esas personas y de estos a sus hijos. Entonces, más o menos un tercio de las familias pobres no tienen ni siquiera acceso a Internet en la casa, Ah, ¿no? pues Es decir, vaya. más Y o eso que menos el estáis cerca de 10%. Silicon Valley, ¿no? Sí, pues este país no está desarrollado totalmente, ¿no? Y es decir, el 10% más o menos de los niños de la escuela no tienen ni acceso a Internet. Entonces, están trabajando en soluciones para esto, ¿no? Todo eso antes de poder hacer las clases online. Claro, las escuelas privadas no tienen ese problema. Son todos hijos de familias que tienen ciertos ingresos, ¿no? Que tienen dinero, que tienen acceso, pueden decidir los directores de las escuelas, darle las clases online de un día para otro. Yo conozco a gente así que sus hijos han seguido casi igual, ¿no? Nosotros no. Aquí eso fue interrumpido totalmente por más o menos 2 semanas. Y entonces ahora están luchando para de cierta forma hacernos llegar las tareas, hacer algo online, pero poco online. Fíjate, no lo había pensado. Yo había pensado que eso va rodado ahí, ¿sabes? No, como te digo, en las universidades sí, ahí todo está digitalizado, las clases online, menos claro, las clases de laboratorio para biólogos y eso no se puede hacer igual, pero sí, eso de la universidad ya lo han hecho preventivamente, incluso antes de la cuarentena. Como una semana antes han empezado con las clases online. Ajá. Una cosa también, a ver, porque hoy o ayer anunció Trump que iba a congelar los fondos o una parte de los fondos de la OMS, ¿no? Es decir, la gente cómo lo ve, es decir, la reacción no se entiende desde Europa eso, claro. Pero los americanos en sí también lo apoyan o cómo lo ves tú un poco, cómo lo vives. Bueno, es que ya viviendo aquí puedo decir que no se puede hablar de los americanos, porque son tan diferentes, tan divididos y aún más divididos desde que está este presidente, ¿no?
Bueno, los que lo apoyan a él, claro, lo apoyan en esto también o no les interesa. Yo diría que la gran mayoría de los estadounidenses no se interesa actualmente por problemas internacionales de ese tipo. O sea, están tratando de resolver sus propios problemas local, de sus propias vidas, de cómo, imagínate, nunca en la historia del país ha habido tantas solicitudes de apoyo para los que están en el paro, ¿no? Esta semana nada más de 5 millones solicitudes. En la primera semana 3 millones, 3.3 millones, ¿no? Es decir, hay millones y millones. Yo creo que ahora hay más de 10 millones en el paro en 2 semanas, ¿no? O en 3 semanas, así, ¡pum! Esto aquí está explotando. O sea, si eso no son, es decir, la OMS, claro, es un escándalo, ¿no? Claro, lo que ha dicho Trump. Para los que todavía tienen dinero y tienen tiempo y ocio para leer las noticias internacionales, es un escándalo. Pero para muchos, este no es ahora actualmente ni la preocupación ni el tema principal de la conversación, para nada, ¿no? El Ni tema siquiera principal es la economía, entonces, tampoco tanto el corona, la enfermedad, sino la economía, ¿o qué? No, no, claro, el problema es local, el problema es tuyo, de la familia, de tu empresa, ¿no? De tu empleo y de tu salud, ¿no? Es decir, economía y salud, pero sobre todo, primero la salud, claro, ¿no? Pero como mucha gente aquí no tiene reservas, ¿no? Y tienen créditos que pagar, incluso, o sea, aquí por ejemplo, en California inmediatamente han dicho que si no pueden pagar el alquiler, una persona o una familia no puede pagar el alquiler, no los pueden desalojar. Es decir, los que ahora son propietarios pierden dinero. ¿No? Yo creo que un tercio ha dejado de pagar alquiler de un mes para otro. Es decir, el 1 de abril han perdido muchos millones miles de Ah, millones, que no, ¿no? el Estado Entonces, no lo paga, pero que los dicen que no tienen que pagar, que no les pasa nada, pero tampoco el Estado paga a no, los el dueños. Estado no paga nada. El Estado dice lo podéis recibir más tarde. Entonces, a la vez, para que los que tienen casas, por ejemplo, o edificios y están pagando hipoteca, ¿no? Del alquiler de los inquilinos, no pueden pagar la hipoteca al banco, entonces también el Estado de California ha hecho un trato con los mayores bancos para que no les cancelen las hipotecas y los expropien, ¿no? Es decir, todo está como en espera, primero por un mes, pero hasta 3 meses, y van a ver, y después les van a cobrar la factura, ¿no? Y Vaya. Bueno, está todo así en espera a ver qué es lo que pasa, ¿no? bueno, Es muy aquí difícil. todos, ¿eh? Yo creo que estamos Ah, todos esperando algodón, no sé, pero en la espera. Lo último quería preguntar, porque estamos aquí intentando hacer noticias constructivas, positivas, por eso nos hemos sí, lanzado a hacer el podcast con los medios más esenciales y ahora pues intentamos hacer también vídeo. Y la pregunta es, ¿qué ves tú positivo de toda esta situación tan complicada? bueno, yo veo positivo que aquí, bueno, primero que la familia esté como un poco más unida, que haya más contacto entre familiares que normalmente no tienen mucho tiempo, que están más preocupados por su eh, pro- propia familia de núcleo, su trabajo, sus cosas, y hay como más preocupación, ¿no? Más contacto. Eso me gusta. Y también veo aquí que el espíritu de comunidad es muy grande, ¿no? Que aquí la gente trata de ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. No solo donaciones, sino también no sé, eh, repartiendo comida, por ejemplo, acercándose a a los vecinos, poniéndoles carteles en las calles que si necesitan ayuda, que les pueden llevar comida, se lo dejan en la puerta, se pueden ir a la farmacia por las personas mayores, por ejemplo, o personas que necesitan atención y no tienen a nadie. Aquí, gente desconocida trata de ofrecer su ayuda a otra gente en el barrio, ¿no? Por ejemplo. Y veo esto muy positivo, o sea, se habla mucho del espíritu, ¿no? Que siempre, a veces
se oculta un poco con todo el lío de tanto individualismo, ¿no? Hay más comunitarismo. Aquí, en definitiva, y eso se ve muy positivo, sí. Yo creo que eso en todos los sitios, ¿eh? Lo de la solidaridad y pues Sí, de repente, no sé, que uno ayuda a otro y tal, la verdad es que se nota en todos los sitios, que es lo positivo, ¿no? De todo, ¿no? Bueno, pues nada, Albert, muchas gracias. por nada. Hablamos y mucha salud, ¿vale? Gracias. Un Bueno, besito. avísame cuando eso salga. Vale, hasta luego, muchas gracias. Adiós. Cuídate.